Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al Auditorio Borges de la Biblioteca Nacional. Estamos celebrando un hecho que hace muchos años habíamos imaginado, que era editar el cuaderno de bitácora de Julio Cortázar, cuyos manuscritos están aquí, algunos expuestos aquí en la exposición del primer piso. Y bueno, finalmente se dio, después de mucho trabajo del área de ediciones de la Biblioteca Nacional, conseguimos sacar este ejemplar. Esta presentación va a tener a nuestros tres amigos de la casa como protagonistas. Vamos a empezar con Lucio Aquilanti. Lucio es librero anticuario de la librería Aquilanti, histórica librería, como se decía antes, librería de viejo, que ha tenido un rol fundamental en la presencia de esos manuscritos aquí en esta casa. Es autor de una, que está por ahí, lo está hojeando Luisa, de una bibliografía de Cortázar, de un libro, Un incunable rioplatense. Ha trabajado también el tema de las imprentas jesuíticas en la Argentina. Ha hecho exposiciones bibliográficas de distinto calibre. Actualmente está trabajando, según me cuenta, en la bibliografía de Luis Franco. Ahí tengo algunas cosas para contarte. Bueno, es un especialista en tema de ediciones extrañísimas y no tanto de Julio Cortázar. También nos acompaña Silvia Oppenheim, que es una escritora, crítica literaria, que ha hecho de la crítica literaria a través de la televisión, de los medios de comunicación, el lugar amable que no tenía. O sea, la crítica literaria estaba reducida a la academia, al comentarismo periodístico en los medios gráficos, pero Silvia es una de las personas que me parece que más ha contribuido a que el espacio de la crítica tenga un lugar en el imaginario colectivo, por el cual todos le estamos profundamente agradecidos. Además, por supuesto, es escritora, me acaba de regalar su último libro, ¿lo leíste? Ha hecho su libro Elecciones Primarias, esa la vi. Se ha hecho una versión de ópera de cámara por Guillo Spell, que ha tenido mucho que ver con esta casa también. Alguna vez hemos hecho eventos con Guillo, en el Teatro Cervantes. Se ha publicado también un libro de ella, se llama Vengo a buscar las herramientas, de Corregidor, y que participó en el concurso de traducción en la región del Albar, en Francia, este año. Ha recibido varios premios, como la condecoración oficial de las artes de las letras. Ha dictado conferencias magistrales en el Malva, en el Salón del Dorado del Teatro Colón y la Alianza Francesa, y desde hace 10 años, más de 10 años, da sus famosos talleres de lectura clásicos, no tan clásicos. Y Luisa Valenzuela, figura prócer de las letras argentinas. No sé si existe el femenino de prócer. Es una escritora típicamente porteña, argentina, lleva más de 40 libros publicados, traducidos a 20 lenguas, donde en un registro que oscila entre el microrrelato ficcional fantástico y la ficcionalización de episodios históricos. Recuerdo el primer libro que leí fue el libro sobre López Rega, publicaste en las fines de la dictadura, me acuerdo. Un libro que habría una reflexión sobre la violencia en la historia argentina que lamentablemente no cesa. O libros como su último libro, creo que es De dónde vienen las historias, ¿no? El de Fondo de Cultura Económica, la pregunta de dónde salen las ficciones. Bueno, es doctor honoris causa de la Universidad de Knox en Illinois, de la Universidad de San Martín en Buenos Aires, medalla Machado de Assis de la Academia Brasileña de Letras, miembro de la American Academy of Arts and Sciences, gran premio de honor de la SADE, premio interamericano León de Griff, pero sobre todo estos me gustan, premio internacional a Carlos Fuentes, que fue su amigo, al igual que Julio Cortázar. Todos sabemos la amistad que lo unió y el precioso libro sobre Cortázar y Carlos Fuentes que hizo, y el premio internacional Alfonso Reyes. Después de la conversación con ellos, escucharemos unas piezas interpretadas, y va a ser una sorpresa, pero lo voy a decir, por Leonel Duc, que es un compositor, pianista,
tiene un par de libros, de discos publicados, como Fantasía Cromática y Triangular, es su último disco. Muchas gracias. En realidad no sé bien por qué estoy aquí entre estas leyendas, pero el mérito es haber coleccionado Cortázar durante casi 40 años. Y a esa labor, yo creo que en realidad Guille piensa que soy la viuda de Cortázar y por eso así me dicen mis amigos. Pero yo creo que cuando se piensa en referentes para el estudio de Cortázar, bueno, quizá yo no sea el indicado, lo que sí pude aportar fue ese libro del que hablaba Guillermo, que es este libro, que es un libro que hicimos con Federico Barea, que es una biobibliografía de Julio Cortázar, donde está toda su obra en primeras ediciones, todo lo que publicó en periódicos, en revistas, en discos, bueno, etc. Y creo que ese sí puede ser un buen aporte y que es un libro referencial que está muy bien. Pero yo no vengo a hablar de este libro en particular, que no es lo que importa hoy, sino lo que significó esa colección, que fue una colección que se formó durante 27 años y que hoy la tenemos en parte exhibida acá, y me rompe el corazón ver los libros ahí, pero como le decía recién a un amigo, siguen siendo míos. Se lo dije también a una de mis hijas cuando me preguntó, papá, ¿por qué te desprendés de estos libros? Y le dije, no te preocupes, que siguen siendo nuestros, van a la Biblioteca Nacional. Pero no piensen que esto fue filantropía, ni que no, los compró la Biblioteca Nacional. Luego de hacer una muestra acá en la biblioteca en el año 2014, que era el centenario de Cortázar, de ahí estaba la posibilidad de que se fuera a la Universidad de Beijing y los chinos querían quedársela, querían hacer la exposición y quedarse la colección. Estaba esa posibilidad y para mí era como mandarla a otro planeta. Entonces nuestro querido, recordado Horacio González me dijo, no, que se quede acá, ponerle un precio que lo compre la Biblioteca Nacional. Y bueno, no fue un precio para Beijing, fue un precio para Buenos Aires, pero quedó acá. ¿Y por qué cuento esto? Porque hoy está en el tesoro de esta gran biblioteca, lo cual para mí es un honor gigante, ¿no? Que se llame Colección Aquilante, es una cosa rarísima para mí, es hermoso. Y este mismo tesoro es el que preserva este manuscrito. Un manuscrito indispensable, un manuscrito que realmente tenía que llegar al público, ¿no? Entonces yo veo acá la función del Estado. El Estado adquiriendo patrimonio privado, como en ese caso mi colección, o cuando compraron ahora vamos a hablar a quién se lo compró, cuando compraron este manuscrito de Cuaderno de Bitácora, es el Estado entendiendo que esto tiene que quedarse en la Argentina y haciendo sus mayores esfuerzos. Entonces es gracias a funcionarios que saben ver las cosas. Por ejemplo, los funcionarios que estaban cuando se compró este manuscrito, esa gestión estuvo a cargo de quien era subdirectora en ese momento, Josefina Delgado, creo que no está hoy aquí presente. Y también podemos pensar en la gestión de González comprando la colección de libros que tenía yo, o la gestión actual de esta biblioteca que lo reedita. Entonces a mí me parece realmente maravilloso esa combinación entre funcionarios nobles y que saben lo que hay que hacer y la gestión de los privados, ¿no? En mi caso como coleccionista, o en el caso de Ana María Barrenechea, que es quien quiero nombrar, que fue una gran investigadora, muy importante realmente, y que llegó a tener una buena amistad con Julio Cortázar. Julio la admiraba y la quería mucho. En alguna carta dice algo así como Ana María Barrenechea, ángel si los hay, dice, ¿no? Y a quien él le cede este manuscrito. Entonces, el trabajo de Anita, de Ana María Barrenechea, no fue amiga mía, pero él la llamaba Anita, el trabajo de Ana de haberlo pedido primero, porque si no se hubiese perdido, se lo pidió a Julio, Julio se lo dio, se lo regaló, ella lo conservó, lo cuidó, lo estudió y lo editó en una linda edición, que es esta, una linda edición que hizo sudamericana, pero nada que ver con esta edición que es maravillosa y que es a todo color y que es una preciosura.
y por la cual estamos muy agradecidos. En este trabajo, Ana María Barrenechea hace un estudio medular, yo diría un estudio cardinal, una cosa que realmente es muy importante para la comprensión, no del cuaderno de bitácora, sino de Rayuela en sí. Y yo creo que hay que rescatarlo no solo desde lo intelectual, sino también desde el patrimonio. Cosa que a mí me parece hoy fundamental, entender que quien tiene el material es un eslabón más dentro de la cultura, no es un enemigo del patrimonialismo, ¿no? Acá hay patrimonialistas presentes. Entonces yo creo que cuando uno colecciona, cuando uno tiene, cuando uno hereda material, tiene todo el derecho a tenerlo, pero tiene la obligación de cuidarlo y tiene la obligación de tratar de que eso termine en reservorios como este. Para mí, el trabajo de Ana María Barrenechea es fantástico, es muy útil realmente para leer, muy interesante. Hay algo que yo no termino mucho de entender, nos hablarán ustedes al respecto, pero yo no sé si este manuscrito es necesariamente la génesis de Rayuela. No sé si es la génesis de Rayuela. A mí me parece que cuando uno piensa, él lo llamó logbook, ¿no? Que es la traducción de cuaderno de bitácora, ¿no? Como los cuadernos de navegación, los libros de navegación. Sosnowski que no está, ¿no? Hoy, creo. Qué pena. También agradecemos su prólogo, un muy lindo prólogo. Lo llama el taller de Rayuela. Y no es otra cosa que un cuaderno mamarracheado, lleno de dibujitos, tachaduras, diciendo esto no va, esto sí va. Muy interesante, que a mí me habla... No me quiero meter en la parte crítica, porque de eso hablan las que saben, pero a mí me habla no de la génesis de Rayuela, sino más bien de la genética de Julio Cortázar. Esto a mí me muestra a Julio, al proceso creativo de Julio, no al desarrollo de una novela. Me muestra a un Julio sumergido en un trance creativo durante 2 o 3 años. Yo no lo he conocido a Julio, lamentablemente, murió cuando yo era muy chico, pero sí tuve la suerte de conocer a gran parte de sus amigos y de sus más allegados, a su ex esposa. Y cuando yo hablaba de estas cosas me decían, Rayuela es un libro más en la obra de Julio. Rayuela viene de antes. La genética de Rayuela no nace en el 63 o en el 61 o con sus primeros libros. Nace en 1914 cuando nace Cortázar, ¿no? Me parece a mí. Y de ahí son 40, 50 años de Cortázar nutriéndose de todo, ¿no? Desde Jean Cocteau hasta Felisberto Hernández. Me acuerdo una anécdota una vez que tiene que ver con esto. Una vez, yo cuando empecé a leer a Cortázar, muy chico, 14 años, me pregunté en mi casa, ¿no? En mi casa eran todos lectores, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene Cortázar? ¿Cuál es el origen de su literatura? Yo veía algo distinto, ¿no? Y era esa proximidad, esa cosa que tiene tan humana, tan cálida, y esa manera de llegarme al corazón mucho más fácil que Borges o otros autores que admiraba mucho, pero que no me llegaban de tal manera. ¿Qué es todo esto? Este humor, toda esta cuestión lúdica, ¿de dónde viene? Y entonces en mi casa me decían, bueno, uno se va nutriendo de distintas cosas que va leyendo, que va escuchando. Pero no, pero hay algo más, hay algo más. Y esa noche fui a la casa de un amigo y hice el mismo comentario. Y se estiró así, agarró de su biblioteca, había 3 libritos celestes y agarró uno. Eran las obras completas de Felisberto Hernández. Me dice, abrí y lee. Y entonces abrí y leí. Me dice, a ver otra página. Yo, sí, acá está Cortázar. A ver otro. Y sí. O sea, Felisberto Hernández es gran parte Cortázar. Le debe mucho. Entonces, lo que yo me pregunto es si esto, para la crítica o para los que estudian la genética de la obra, es tan importante para hablar de Rayuela o para nosotros los biógrafos es más importante para hablar de Julio.
A mí me parece que vemos acá una situación de Julio donde él estuvo durante 2 o 3 años sufriendo y gozando la escritura de Rayuela. Lo vemos en sus tachaduras, en sus dibujos, en sus cosas. Y es solo una parte, ¿no? Hubo más de estos cuadernos que no existen, no se sabe dónde están, pero hubo más anotaciones. Esto es lo que se salvó, dice Julio. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿cómo vivió Cortázar este proceso? Y no sé si eso tiene tanto que ver con Rayuela o tiene que ver con la biografía, pero ¿cómo fue ese momento, ¿no? De estar metido en lo más abyecto y en lo bello, en la poesía y en la mugre, en la muerte y en la vida. ¿No? Es la literatura. Es la literatura. Ustedes tienen que hablar de eso, pero ¿cómo fue ese proceso de estar sumergido en ese momento creativo donde Aurora cuenta, ella me habló del tema, pero Aurora Bernard, su primera esposa, cuenta que le tenía que acercar un tazón de sopa, lo dice en algún lugar, para que no desfallezca, porque tecleaba y caminaba y se iba y estuvo en otra mucho tiempo. Yo creo que se ve acá. Realmente es como la almohada de Cortázar en esos días, ¿no? ¿Qué tenía en su cabeza, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? Ese proceso a mí me parece súper enriquecedor. Y después lo que a mí me nace al ver esto, me pregunto ¿cómo logró esa tensión entre el narrador y el autor? Es una tensión que no molesta. Está, pero no molesta. Nunca se nota cuando uno lee Rayuela. Es algo que no incomoda, digamos, pero hay una tensión. Uno no sabe si está leyendo a Cortázar o es Oliveira. Y esto me lleva a pensar también, ¿con quién se identificó más Cortázar? ¿Con Oliveira o con la maga? ¿No? También digo esto porque mucha gente le ha recriminado a Cortázar su misoginia, por ejemplo, porque el personaje de la maga es qué sé yo, tontón, digamos, ¿sí? Y no tiene nada de tontón. La maga es quien nada el río, ¿no? Mientras él lo observa. Entonces, bueno, me parece que Cortázar quizás fue más la maga, o quería ser la maga. Entonces, ver todo este proceso y entender lo que a él le costó hacer que esta tensión no se note en la obra, a mí me parece que es fantástico. Por eso este libro creo que es fundamental para poder apreciar ese fenómeno. Y la otra cosa que también termina de cerrarme es, esto ya se ha dicho algunas veces, ¿no? Pero yo creo que Cortázar escribió no solo para él Rayuela, como suelen escribir los autores que escriben especialmente para uno, me parece. Siempre hay un lector del otro lado, me imagino. Cuando uno escribe algo está pensando en 2 o 3 personas qué van a decir de esto por ahí. Pero Cortázar pensó en otra cosa. Yo creo que Cortázar tenía un norte, que era el lector, y no con la intención efectista de llegar y hacerlo cómplice, sino de hacerlo partícipe, no cómplice. Me parece que es una... Porque también se lo acusa de eso a Julio Cortázar, de un efectismo, cierto efectismo, o de ser un cliché de sí mismo. Y yo creo que no, que era realmente muy honesta su propuesta. Entonces, bueno, dicho esto, y no mucho más, yo les recomiendo que lo compren. Son 500 ejemplares nada más, no se van a arrepentir si se lo llevan, lo lean y estoy seguro que les va a deparar muchas más preguntas que a mí y pensamientos mucho más lúcidos que los míos. Gracias a la biblioteca. Bueno. Me gustaría retomar acá, si no te importa, ¿Cómo no? Silvia, porque tengo como, no sé si respuestas, pero un poco vale, resonancia de lo que decías, porque realmente creo que este libro es una joya, es un baúl de tesoros, es una galera del mago, es mucho más allá de una cocina del escritor o de una referencia a cómo se escribe y demás, es infinitamente más rico.
Y esto mata para mí, porque yo no conocía, debo confesar, el libro de Ana María Barrenechea, donde aparece por primera vez el cuaderno de bitácora. Entonces seguía con la creencia que quedó flotando desde un principio de Rayuela, que él había tenido un montón de papelitos que había anotado, no sé si ustedes lo conocían esa historia. Entonces había puesto todos los papelitos en el piso. Yo creo que el mismo Julio lo contó alguna vez. Puso todos los papelitos en el piso, iba caminando al azar y por eso son estos capítulos alternados y demás. Acá vemos todo un trabajo de reflexión al cual volveré después. Pero lo que quiero traer a colación ahora es algo que conté 1000 veces, Silvia lo recontra conoce, quizá ustedes también, aunque quizás no tanto, espero, que es un sueño que me contó Julio Cortázar poco antes de morir, desgraciadamente. Yo vivía en Nueva York y él llegó de paso de vuelta a París después de una serie de conferencias que había estado dando, creo que en Princeton. Y me quiso ver durante toda una tarde, estuvimos charlando, éramos amigos a distancia, bueno, yo lo había visto muchas veces en París antes, pero después lo había dejado de ver por mucho tiempo. Y nos quedamos charlando mucho tiempo y me empezaba a hablar de una novela que él quería escribir. Él quería escribir esta novela que no podía porque cada vez que le pedían un texto de ficción él hacía una cosa política, él se interesaba mucho más por decirlo político, pero debía esta novela. Entonces cuando yo le pregunté, bueno, yo sé que esto no te gusta hablar de esto, pero ¿tenés una idea de qué puede tratar esta novela? ¿Tenés alguna noción de esta novela? Y él me dijo, no, pero tengo un sueño recurrente. Y en ese sueño recurrente el editor me entrega el libro ya impreso. Y yo lo voy hojeando y entiendo que por fin, pero por fin pude decir lo que he estado buscando decir desde toda mi vida. Y eso desde que nació en el 14, según Lucio. Lo que he buscado decir toda mi vida y por fin lo puedo decir. Y no me sorprende para nada que el libro esté no escrito con palabras y letras, sino con figuras geométricas. Entonces ahí entró todo el tema de la geometría sagrada y demás. Y años después, ya Julio muere, esto fue en noviembre, fines de noviembre del 83, Julio fallece el 12 de febrero del 84. Así que era como su sueño póstumo, su libro póstumo, ¿no? Eso es tremendo, que nunca escribe. Y yo me quedé pensando, ¿qué es lo que no pudo decir? Dijo todo. Este hombre dijo todo, este hombre se conectó con la muerte en ese cuento aquí, pero ¿dónde? ¿Cómo? Es tan rica su obra, toda su reflexión al respecto de la obra. Para mí su reflexión al respecto de la obra era sobre todo los trabajos de Morelli en Rayuela, del Perseo en los premios, el diario de Andrés Fava, ese libro divino que no se conoce tanto, esa primera antigua novela que fue publicada póstumamente de Julio, que es El examen. Y entonces yo decía, ¿pero qué quiso decir? Bueno, acá tenemos lo que quiso decir, entonces vamos a ir descorticando un poco esa idea, ¿no? Porque él quería trascender el lenguaje. Este hombre que dijo de los cuentos que uno tenía que llegar a la máquina de escribir cuando percibe la presencia de un cuento en su cabeza y llegar a la máquina de escribir como quien se saca de encima una alimaña, de golpe está luchando en esta relación con lo desconocido en Rayuela y buscando aquello que se dice más allá del lenguaje. Más allá, en una transparencia del lenguaje que no es la transparencia de Baudrillard, que dice que tras todas las palabras, de todo el lenguaje, se transparenta el mal. Él va mucho más allá de eso, de alguna manera quiere ver el todo. En un momento dado de este libro de Bitácora, él dice, es extraño cómo lo pequeño sabe de lo grande y lo grande no sabe de lo pequeño. Nosotros podemos ver las estrellas, hablamos de las estrellas, tenemos contacto con las estrellas, pero las estrellas no tienen ni idea de nosotros. Yo creo que él quería ver las estrellas, él quería saber qué se piensa del otro lado. La microfísica ahora le responde a algunas de estas preguntas, pero en ese momento no las tenía. De todos modos son respuestas que no hacen a la ficción. La ficción siempre es estar a ese borde de lo decible, que él va tratando de acceder mucho más que otros escritores, va llegando a este camino. Yo creo que yo creía, hasta leer este cuaderno de Bitácora, que había dos caminos para acceder a la creación de la ficción, acceder a la ficción. Es el camino, digamos, solar, de tener una teoría y después ponerla en práctica, es decir, tener un mapa, ir armando capítulo por capítulo todo lo que va a ser esta novela, hablamos de novelas en este caso, lo que va a ser la novela capítulo por capítulo y después ir llenando los huecos, digamos, como decía
Raymond Queneau, ir poniendo los ladrillos de ese andamiaje previo que es el plan, el mapa de la novela. Y el otro camino es el que yo practico, que he estado tratando de analizar de dónde vienen las historias, que es lanzarse a lo desconocido, sin tener idea, teniendo una idea de algo, de un principio, de alguna frase inicial, de alguna percepción, de algo así, y de golpe dejar que el fluir de la conciencia, de lo que fuera, vaya armando la historia. De hecho, Julio habla mucho del swing y el ritmo, pero eso iremos después. Pero Julio Cortázar, descubre un tercer camino, que no es ni tener un plan ni no tener el plan, sino tener desafíos. Y a medida que va avanzando con Rayuela, lo vemos en este cuaderno de bitácora, él se va planteando diversos desafíos, citas, cosas, dibujitos, para ir sorteando escollos. Él lo que necesita es sortear escollos. Por eso, en este tercer camino de Cortázar, es muy fascinante este libro, porque uno aprende tantas de sus de dudas, de sus preguntas, de sus indagaciones. Y uno también puede aportar respuestas o no respuestas, porque en última instancia no hay respuestas. Y eso es lo interesantísimo de la ficción, lo interesantísimo de la literatura. Siempre estamos al borde de algo que está y no está. Yo creo que él un poco se negaba a eso, quería que estuviera de alguna manera, y es lo que nunca logró decir. De hecho, voy a retroceder. Tiempo después del fallecido, pero años después, Alfaguara publicó, no sé si lo ves conocer vos, Lucio, un librito que son los sueños de Zihuatanejo. Sí. Y los sueños de Zihuatanejo cuenta de sueños muy anteriores, donde abría el cajón de su escritorio, sueños recurrentes también, y encontraba un manuscrito muy grande, atado con piolines, y entonces estaba hecho con fórmulas alquímicas, con figuras geométricas, con fórmulas matemáticas, teoremas, senos, cosenos, todo eso, que era como el manuscrito de aquel sueño de la geometría que iba a ser. Bueno, ese manuscrito de alguna manera también es este cuaderno de bitácora, ¿no? Donde a lo largo del cuaderno, hablando del mandala, él va buscando, va diciendo que Oliveira busca el mandala, quiere el centro, y buscar es el centro de las cosas. Él habla de llegar al fondo del volcán, de una escritura volcánica, y no se llega. Tanto es así que en un momento dado él cambia el título de la novela. Se iba a llamar Mandala. Y a mí me cuenta, mucho antes de esta historia que les cuento del sueño, en un encuentro en París, me dice, pero ya había publicado Rayuela y yo lo habría dicho 20 veces antes. Me dice, mira, yo le iba a poner Mandala, pero un buen día dije Mandala y le puse Rayuela. Así fue. Pero es una renuncia. Es una renuncia de alguna manera de no haber encontrado el centro. Porque no hay centro. No hay centro. Eso es lo fascinante y yo creo que es lo que lo incomodaba totalmente. Pero lo incomodaba con un juego, porque era un hombre de un enorme sentido del humor, como bien sabemos. Entonces en un momento dice, esto no es una novela, esto es un almanaque. Pero es la idea antigua del almanaque, es la idea antigua del almanaque que tenía todos, traía fórmulas, traía recetas de cocina, traía curaciones mágicas, traía de todo el almanaque. Hay una mesa con un montón de esos almanaques. Qué lindo, qué lindo. Sí, después lo miramos, los invitamos a ver la mesa. Y a mí mi página favorita, te confieso, de este cuaderno de bitácora, en el manuscrito, no en el cuaderno en sí, es la página 56, que dice, encontraría a la maga, y después muy abajo dice, Sbornia, alegría, brindemos, porque yo creo que ahí, en la página 56 de esto que anduve buscando, encuentra esto que uno puede descubrir si lee con mucha atención el primer párrafo de la novela. Ustedes vieron que se dice que las novelas, en el primer párrafo tiene que estar contenida toda la novela. Eso es un poco engañoso, difícil y de alguna manera real también. Entonces les voy a leer el primer párrafo de Rayuela, que ustedes recordarán, pero hay un detalle que me parece importante destacar. Y el primer párrafo dice así, ¿encontraría a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la rue de Seine, al arco que da al quai de Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas, ya su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el petril de hierro, inclinada sobre el agua.
Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, encontrar a su delgada cintura, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga. Es decir, es la delgada silueta de la maga y la delgada cintura del puente. Ergo, la maga es el puente. Entonces, contra todas las ideas de Lucio, yo creo que la maga es lo que intenta Oliverio acceder, que es a lo dionisíaco, el desentendimiento, la cosa, y él es apolíneo, él es rígido, él es apolíneo. Entonces están estos dos que también contestando algo que decías vos, ¿no? Traveler y Oliveira. Oliveira, que es como el razonador, el tipo así metódico, qué sé yo, que le va pésimo. De alguna manera, y Traveler es el que vive, eso lo dice Cortázar en este libro. Es el que vive, Traveler. Y yo creo que Cortázar era tanto Oliveira como Traveler, los dos. El que vive y el que razona. La cosa platónica hay que tener en cuenta, y yo no sé si él lo dimensionaba. Platón dice, entre la razón y la imaginación, o es mejor y la intuición, perdón, Platón habla de la razón y la intuición, es preferible la intuición. Y Einstein dice, el conocimiento es muy importante, el conocimiento es muy necesario, pero tiene un límite. Nuestro conocimiento tiene un límite. En cambio, la imaginación es ilimitada. Entonces, la pluma poética de los científicos es lo que aplican los escritores de ficción, los poetas y toda la gente que trabaja con eso habitualmente. Entonces, en ese doppelganger entre Traveler y Oliveira se cuela el autor. El autor forma parte de este conciliábulo, de este aquelarre, de este pequeño aquelarre, que es todo. Y Talita, y Traveler, y la Rayuela, y la maga, que viene en sus sueños durante la época de Buenos Aires, que es el lado de acá, que como bien ahora lo vemos muy actualmente, sucede sobre todo en un circo y en un manicomio, ¿no? No quiero entrar en detalles al respecto. Entonces, llegamos, él intenta alcanzar aquello de lo inaccesible, ¿no? Al mundo de la perfecta geometría. La geometría sagrada, lo inabordable. Entonces, es la última página, después de varias páginas en blanco y algunos dibujos, dice, la última frase de este cuaderno de bitácora, dice, las aspiraciones expiradas. Entonces yo lo único que puedo decir para cerrar es invitarlos a recordar, vos lo tendrás también muy presente, La máquina de leer Rayuela de Juan Esteban Facio. Porque una cosa muy importante que hay que tener en cuenta con Cortázar también es la patafísica, la ciencia de las soluciones imaginarias en la cual no hay que tomarlo serio en serio. Entonces Juan Esteban Facio, que era uno de los grandes patafísicos argentinos de los años 60, 50, 60, inventó la máquina de leer Rayuela, que uno apretaba botones y salían los cajones con los capítulos según los distintos órdenes, ¿no? Y el cajón, el botón F era para prenderle fuego a todo el aparato. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Realmente, con todo lo que escuchamos, me parece que es una puerta giratoria para no salir de Rayuela, que es una novela que ha tenido tantas lecturas, tantas a veces malas recepciones, ¿no? Le costó muchísimo a Cortázar llegar a la universidad, ¿no? Era una lectura que no entraba, hoy aún, y siempre me llamó la atención qué es lo que resiste, porque hay una resistencia, no es justamente porque no corresponde, sino todo lo contrario, por lo institucional que es Cortázar. Es una obra de arte justamente porque no puede ser del todo establecida ni clasificada y sigue respondiendo con arte a esta forma de, digamos, de irse de las manos y al mismo tiempo estar tan cerca de uno, ¿no? Siempre me llama la atención esta cuestión en Cortázar. Lo intangible, la imposibilidad de asir académicamente su obra, y por otro lado, eso no indica una distancia, sino todo lo contrario. Es un autor de lectores.
Y los dos refirieron la figura del lector en Cortázar. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Lucio, no es un lector cómplice, es un lector partícipe. Partícipe porque me parece que Cortázar lo que ha hecho es crear un lector. Es de los escritores y la literatura se renueva no tanto por autores que trascienden, sino por autores que crean lectores. Entonces, los cambios, digamos, de paradigma en la historia de la literatura se dan por los lectores que aparecen. Y con Cortázar aparece un nuevo lector, que no es el académico, que es el popular, el lúdico, y es también el lector partícipe en el sentido de que los cuentos, y también las novelas, por supuesto, pero en los cuentos se nota mucho más, y en Rayuela, que es como una especie de cóctel de cuentos, él se permite entrar siempre sin saber, sabiendo. Yo me acuerdo que cuando Marguerite Duras, que bueno, también estuvo ahí en el costadito de un movimiento, ¿no? El costadito del Nouveau Roman, en tiempos de Cortázar en París, en un momento dado Lacan la quiso analizar. O sea, imagínense un psicoanalista que va a buscar a un paciente y no un paciente a un psicoanalista. Y ella, por supuesto, le dijo que no. Pero le preguntó por qué. ¿Por qué quería analizarla? Y él le dijo, porque usted sabe lo que yo enseño. Y me parece que Cortázar justamente sabe, pero no se lo puede enseñar. Sí o sí hay que leerlo. Y hablaban de Felisberto como una de sus vertientes. Recomiendo muchísimo la carta que le envía Cortázar a Felisberto Hernández, que es genial además la operación que él hace, porque es una carta póstuma, pero no póstuma de quien escribe. Es póstuma en relación a quien la recibe, porque el que la recibe está muerto. Es una carta que Cortázar escribe como homenaje, obviamente, a Felisberto, planteando un encuentro hipotético en Chivilcoy. Esperen que tenemos cantito. Ahí va. Es el himno de Chivilcoy. Y en esa vertiente de Felisberto, yo también ubicaría Felisberto a otro nombre de 4 sílabas, que es Macedonio. Entre Felisberto y Macedonio llegamos a Cortázar. Y Macedonio, en relación al lector partícipe y no cómplice, al lector creado y confiado, hace la siguiente operación que es el trampolín de escritura de Cortázar. Cuando Macedonio termina la novela, el Museo de la Novela de la Eterna, que es su gran novela, es una novela que tiene muchísimos prólogos. Después leemos esa extraña novela y al final de todo no tiene un posfacio, no tiene un epílogo, tiene al final de la novela un prólogo. ¿No? Un prólogo en la última página. ¿Y saben cómo se llama ese prólogo? A quien escriba esta novela. Eso quiere decir, digamos, es muy cortázariano, porque de algún modo estamos escribiendo mientras leemos con Cortázar. Y este cuaderno da cuenta de ese procedimiento. Como bien dijeron, bueno, el prólogo de Sosnowski es maravilloso también con respecto al doppelganger escritor-lector, como él ubica ese vínculo. Y además es un cuaderno donde aparece algo que es tan interesante, que son las tachaduras, subrayados y tachaduras. Yo no sé si me quedo con los subrayados o con las tachaduras, ¿qué prefiero? Yo creo que las tachaduras son lo que ya incluyó, lo que ya usó. Lo que ya usó. Está las cruces, hay distintas marcas. Está la cruz de lo que usó, la tachadura de lo que no va. Claro, el no va. Hay páginas en blanco que dicen no va, una obra de arte eso. Sí, o sea, para mí las páginas esas que vos señalabas, Luisa, donde
tenemos una página en blanco, pero chiquitito, leemos como la firma de un fantasma que dice no va. No, uno lee ese no va y ve la página en blanco, redefine por completo lo que significa la página en blanco. Y ya que la tenemos a Luisa y su flamante libro ¿De dónde vienen las historias?, en esta bitácora la pregunta es otra, y es una pregunta que está permanentemente en la obra de Cortázar, que es el cómo contar. No el de dónde, sino el cómo. Y el cómo, bueno, en el caso de Rayuela, es realmente haciendo de la vida una ficción. Uno entra en esta bitácora o entra en Rayuela y se da cuenta de lo quijotesco que era Cortázar. Porque de algún modo Cervantes, al crear, digamos, a Don Quijote, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que un personaje, Alonso Quijano, que es con el que comienza Don Quijote, se está por morir. Y cuando se está por morir, tiene una ocurrencia, que es, con todos los libros que ha leído, inventarse un personaje. Y seguir viviendo con el personaje que surge de lo leído. Y así, no solo no morirá porque se convierte en personaje y deja de ser persona, que es un poco también lo que hace Macedonio Fernández, sino que también va a disfrutar de todo aquello que leyó, creando una vida. Y Rayuela es la creación de un personaje que puede estar multiplicado en La Maga, que puede estar en Oliveira, puede estar en Morelli, sobre todo, en Cortázar mismo, en las citas de Cortázar, en Lezama Lima, que aparece de golpe, en Oliverio Giroy, o sea, es lo que Don Quijote es a Alonso Quijano, me parece que es Rayuela a Cortázar, ¿no? Es el gran libro personaje de Cortázar. Rayuela es un libro personaje. Y el hecho de que Cortázar siempre se preguntara el cómo, a mí me impactó hasta, no solo emocionalmente, sino políticamente, pero no la política desde el punto de vista del libro de Manuel o de la posición ideológica, sino todavía más profunda, una política de la subjetividad. Fíjense, tomo 3 ejemplos, uno de ellos en Rayuela. Cuando justamente uno de sus alter egos, uno de sus doppelgangers, en La Moreliana, dice lo siguiente. O sea, el cómo escribir contempla también otra pregunta, que es el por qué escribir. ¿Por qué escribir? ¿No? ¿Por qué escribo esto? No tengo ideas claras, ni siquiera tengo ideas. Hay jirones, impulsos, bloques, y todo busca una forma. Entonces entra en juego el ritmo, y yo escribo dentro de ese ritmo, escribo por él, movido por él, y no por eso que llaman el pensamiento y que hace la prosa literaria u otra. Hay primero una situación confusa. Y esto me lleva directamente a un texto muy breve que les recomiendo de Felisberto Hernández, que se llama Falsa explicación de mis cuentos. Buenísimo texto, ya el título es juguetón, como Cortázar, Falsa explicación de mis cuentos, donde Felisberto justamente, ahora recuerdo una frase, no literalmente, pero sí la idea, Felisberto ahí hace como que un cuento es una plantita que va creciendo en el rincón de uno, en el patio trasero de una persona, y él espera que esa plantita prospere hasta que sus hojas tengan aire de poesía si la miran ciertos ojos. Por lo tanto,
se define por los ojos. Mirada del otro. Exacto, el lector. El lector define lo que uno trata de escribir. Eso no significa que uno esté pensando en el lector. Es al revés. Uno no está pensando en el lector. Y sin embargo, el lector define a posteriori lo que se escribe. Él como lector también. Y él como lector. El lector como lector, ¿no? Y sigo un poquito nomás. Hay primero una situación confusa que solo puede definirse en la palabra. De esa penumbra parto, y si lo que quiero decir, si lo que quiere decirse tiene suficiente fuerza, inmediatamente se inicia el swing, un balanceo rítmico que me saca a la superficie y lo ilumina todo. Ese balanceo, ese swing en el que se va informando la materia confusa, es para mí la única certidumbre de su necesidad, porque apenas cesa, comprendo que no tengo ya nada que decir. Y también es la única recompensa de mi trabajo, sentir que lo que he escrito es como un lomo de gato bajo la caricia, con chispas y un arquearse cadencioso. Escribir es dibujar mi mandala. Acá está. Y a la vez recorrerlo, inventar la purificación purificándose, tarea de pobre chamán blanco con calzoncillos de nylon. Luego, en 2 de sus cuentos, casi seguidos, en Cartas de mamá y en Las babas del diablo, en Cartas de mamá va a apelar a un recurso interesantísimo. Va a hacerse preguntas en el texto, en el cuento, a las que le va a agregar el siguiente paréntesis en varias ocasiones. ¿Cómo decirlo de otro modo? ¿No? La pregunta, yo lo escribo así, pero ¿esto es una pregunta? ¿O cómo decirlo de otro modo si no es a través de una pregunta? Entonces, en ese cuento, escribir es igual a preguntarse. ¿Y preguntarse qué? ¿Se puede escribir de otro modo? Lo que se escribe, ¿se puede escribir de otro modo? Y después, por supuesto, es un cuento que tiene que ver con la culpa. Entonces, pasamos al siguiente, de Cartas de mamá, que es Baba del Diablo. En Las babas del diablo, no sé si recuerdan ese maravilloso primer párrafo, ¿no? Donde él se pregunta cómo escribir esto. En ese cuento él se pregunta, ¿cómo escribir esto? ¿Cómo contar esto? ¿Cómo contar esto? Porque lo que va a contar es inenarrable. Porque lo que va a contar, y hay muchos que lo leen y no se dan cuenta de que lo contó. Eso es genial. Cuenta un abuso. Cuenta un abuso. Y no como se los cuenta hoy de manera literal, sino que a nosotros nos produce un efecto de extrañeza. ¿Qué pasó acá? Porque el propio Cortázar en ese cuento al principio dice, ¿cómo contar esto? Y creo que el cuaderno de bitácora, que ahora por suerte la biblioteca nos lo brinda de esta manera, hay que comprarlo, ¿no? Digo, es una forma de decirlo. Hay el cómo contar cuando hay cosas que no se pueden contar o que cuesta tanto contarlas. Acá nos encontramos con ni la mandala ni Rayuela, sino otro juego que quizás los patafísicos podrían nombrar, o el Ulipó, que lo tenía tan cerca Cortázar, un cuaderno de bitácora que es, de algún modo, un nuevo juego que no es final del juego, sino más bien el principio de un juego que por suerte sigue comenzando. Cortázar sigue comenzando. Gracias. Bueno, no sé si quieren hacer algunas preguntas,
Y un pequeño aporte que creo que debe ser una obviedad, pero cuando vi la página en blanco, y en su momento cuando leí Rayuela por primera vez, hace 40 y pico de años, yo vivía en Bahía Blanca, tuve la rara suerte de encontrar en la biblioteca de la ciudad, que había sido fundada por irlandeses en 1890, la primera edición del Tristram Shandy de Lawrence Sterne, que yo creo que es la gran maquinaria moderna de la cual salen Macedonio Fernández, Feliberto y sobre todo Rayuela. Bueno, ahí hay varias páginas en blanco. El Tristram Shandy es un libro de 800 páginas, el protagonista tarda 400 en nacer, ¿no? Y es una sucesión de prólogos, anticipos, idas y vueltas, con juegos de lenguaje. Es como decía Borges de Kafka y su precursor, uno puede leer esa novela sin pensar en Cortázar. Es una novela que tiene 200 años, y dice, bueno, la leemos inevitablemente con la voz de Julio Cortázar. Y tiene un par de páginas en blanco, que por suerte compañeros de ediciones de Biblioteca Nacional han respetado, donde dice nada que decir, ¿no? Entonces digo, también cuando creemos en la novedad absoluta, alguien lo hizo antes, seguramente algún clásico romano que leía Lawrence Sterne en sus viajes lo había hecho anteriormente, ¿no? Pero digo, me gusta esta sucesión de formulaciones en las cuales el predominio, como se dijo aquí, el predominio del juego literario, de la producción ficcional, está puesto en orden de la consumación por parte del lector. Ese es Tristram Shandy y ese es Rayuela de Cortázar, ¿no? Bueno, no sé si tiene alguna pregunta en el auditorio. Una cosa, pensando en Macedonio también, les quería mostrar un libro que hizo Ana María Barrenechea, que creo que vale la pena y que muy poca gente conoce, que es este librito. ¿A que no lo conocías? ¿A que no lo conocían? Bueno, este es un libro del año 57 hecho en México y se llama La literatura fantástica argentina. Nada que ver con Borges y Bioy, esas No. antologías. O sea. Claro, no, es que la antología de Borges es del año 40, la antología de literatura fantástica, donde hay algunos autores argentinos, no me acuerdo si está Macedonio, creo que Pero está... esto es Argentina, claro. Pero esto es, claro, pero esto es la literatura, y no es un compilado, sino que es una historia de la literatura, o un primer ensayo sobre la historia de la literatura argentina fantástica. Del año 57, yo creo que hasta el momento nada se había hecho por Ana María Barrenechea y Emma Sperati. Año 57. En el año 56, Cortázar había publicado en México una tirada muy breve, la primera edición de Final de Juego. Una tirada de 600 ejemplares que circuló muy poco en Buenos Aires. Bueno, ella estaba en México y leyó ese libro y también había leído Bestiario, que Cortázar dice que vendió 14 ejemplares de Bestiario. Bueno, ella ya los había leído. Y en este libro, que tiene 5 capítulos, hay un capítulo dedicado a cada autor. Uno es Borges, uno es Quiroga, uno es Lugones, uno es Macedonio y el último es Julio Cortázar. Entonces, también quiero destacar que Ana María Barrenechea descubre, creo que es la primera persona que pone la vista en Cortázar seriamente en el año 57 y lo incluye entre los 4 fantásticos, ¿no? Que son Borges, Macedonio, Quiroga y Lugones. Y pone a Cortázar acá. Y dice al pasar, hay en la literatura contemporánea, la literatura fantástica contemporánea argentina, hay gente como González Lanús, Anderson Imbert, Santiago Dabove, José Bianco, Silvino Ocampo, Bioy Casares. Se destaca entre todos Julio Cortázar. Y eso antes Borges también lo vio y lo premió. Borges también ya lo había publicado también. En Casa Tomada. No, en los anales de Buenos Aires lo publica Cortázar, lo publica Borges. Pero que esté incluido en una historia de la literatura fantástica argentina me parece que es un mérito muy grande de Ana María Barrenechea. No está puesto al azar, no como uno más, es uno de los 5, ya en el año 57. Entonces me parece otra cosa para destacar de quien aportó este hermoso cuaderno de bitácora. Bueno, una sola vez la vi a Ana María Barrenechea. En la facultad se había inundado la biblioteca y en el piso de arriba había una asamblea de estudiantes fervorosos
primavera alfonsinista, estaba dando una clase de Tomás Abraham, me acuerdo, hablando de Foucault, bla, bla, bla. Y claro, en un momento dicen, che, se inundó la biblioteca. Entonces bajamos algunos, ¿y quién estaba? Ana María Barrenechea, con un... pescando libros, no, abriendo los libros estaban pegoteados, solita, ahí, con un ventilador secándolo, ¿no? O sea, esa era Ana María Barrenechea. Alguien que metía los pies en el barro, sí, claro, que tenía sentido de la materialidad del libro, ¿no? Mientras todos arriba queríamos hacer la revolución. Claro. Lo que había que hacer era salvar los libros, ¿no? Bueno, muchas gracias por esta conversación. Invitamos a Leonel Duc, que va a ejecutar unas piezas al piano de la música que tanto amaba Julio Cortázar. Bueno, qué decir después de estas eminencias hablando. No voy a hablar, por suerte, voy a tocar. Lo que sí puedo decir es que, bueno, no sé si saben, pero Julio era un gran amante también de la música y esencialmente de la música de jazz. De hecho, bueno, habla de muchos músicos de jazz en varias de sus obras, como por ejemplo de Bill Evans, de Thelonious Monk, Charlie Parker también. Así que, bueno, voy a tomar esto y voy a tocar alguna de estas músicas. Así que, bueno, espero que les guste. Gracias. Voy a empezar con un tema que se llama Emily, que lo ha grabado, de hecho, Bill Evans con su trío y es una versión espectacular. Lo recomiendo. Gracias.
Muchas gracias. Eso fue Emily. Ahora voy a continuar con una canción llamada Anthropology de Charlie Parker. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a bajar un poquito ahora, después de todo eso. Voy a tocar una balada muy linda de Duke Ellington que se llama Prelude to a Kiss, Preludio a un beso.
Muchas gracias. No sé cómo estamos de tiempo, si hay tiempo para uno más o... ¿Sí? Bueno, hacemos uno más entonces. Voy a cerrar con un tema de Sonny Rollins que se llama Irishing. Así que, bueno, nada, realmente es un honor estar aquí en este homenaje al gran Julio Cortázar. Así que, bueno, espero lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Mi nombre es Leonel Duc. Quien quiera seguirme, agregarme a las redes y todas esas cosas, bueno, puede hacerlo. Así que bueno, muchas gracias. Y gracias a ustedes, a toda la gente del lugar que me ha tratado muy bien. Bueno, me despido con esto. Gracias.
Muchas gracias. ¿Se bancan una más? Sí. Bueno, muchas gracias. Voy a tocar un tema, entonces, que no tenía preparado, de Thelonious Monk, que se llama Round Midnight.
Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas, a todos, al equipo técnico de la biblioteca, compañeros de Relaciones Públicas y bueno, afuera pueden comprar el libro.